En esta vida, todos somos jugadores. En algunas ocasiones, obtenemos la medalla. En algunas competencias, nos quedamos a segundos del primer lugar y en otras, no llegamos a los primeros lugares. Muchos pueden ser los factores que determinan este marcador. Lo interesante es que cuando perdemos, tenemos la oportunidad de aprender a ser perseverantes y no desmayar a lo largo de cualquier tramo de nuestra existencia. Porque en el momento en el que el desánimo se apodera de nuestro actuar, en ese momento ya nos hemos predispuesto para la derrota. Independientemente de que habemos muchos que somos muy competitivos y lo demostramos sin darnos cuenta en las pequeñas acciones que realizamos. Allí, en esas acciones que para nosotros pasan desapercibidas, para otras personas son algo que los hace ver que hay competencia y también tomar medidas para contrarrestar ese actuar, pues si se descuidan, los puede hacer perder el juego. Y no es malo ser competitivos. Lo malo es cuando ese actuar nos hace comportarnos de una manera errática en la que no tomamos en cuenta otras cosas que son importantes, porque podemos en el intento de llegar a la cima denigrar a nuestros compañeros, meterle el pie a algunos, hacerlos sentir mal, ser arrogantes, prepotentes y hasta hacer que los demás se distancien de nosotros, porque no nos importa perder lo que sea por conseguir la victoria. Pero olvidamos que a nadie le gusta que lo traten mal. Tenemos que entender, como dice el apóstol Pablo, que en una competencia individual solamente una persona se lleva el premio. Si eres el ganador, ¡felicidades! Has obtenido el premio. Los que te apoyan se unen a tu triunfo y festejan con gran entusiasmo lo que has logrado. Pero la persona que pierde pasa por un proceso en el que tiene que recuperarse, porque por su mente pueden pasar muchos pensamientos negativos que, aunque quedan ocultos y nadie los ve, se hacen manifiestos en la interacción humana. Sin embargo, cuando tenemos un corazón sano, este percance negativo me hace tomar las medidas para mejorar. Me permite hacer una retroalimentación que me lleva a identificar aquellas cosas que debo mejorar. Ejercicios que debo ejecutar, técnicas que es necesario ajustar para que mi rendimiento sea satisfactorio. No es momento de echarle la culpa a los demás, porque el que compitió fui yo. No es tiempo para quejarme, enojarme y decir que perdí porque los jueces calificaron mal, porque el público me distrajo. Es momento de tomar tiempo para mejorar, establecer nuevas estrategias que sean medibles y que me lleven al podium en un tiempo cercano. Suele ser fácil decirlo, pero en el momento en el que perdemos, demostramos también la madurez que tenemos, la cual se mide por el comportamiento que manifestamos en público. Tenemos muchos ejemplos fidedignos de competidores que perdieron la oportunidad de brillar porque tomaron decisiones incorrectas, se dejaron llevar por los sentimientos y en lugar de hacer frente a su realidad, se cobijaron en la tristeza, en la pena, el enojo, la frustración, la crítica y llevaron su situación a un grado tal de no querer seguir adelante, perjudicar o desacreditar a los ganadores.
cuando solamente lo que tenían que hacer es determinar algunos ajustes y seguir adelante hasta alcanzar su cometido. Todo lo anterior resulta fácil o difícil, dependiendo el camino que tomemos. Pero como hemos visto en otras ocasiones, es nuestra actitud la que direcciona nuestra vida, hacia arriba o hacia abajo. Hemos visto personas que se la pasan quejándose continuamente, desde que amanece hasta que anochece, 24/7, aun cuando saben que la Biblia nos habla mucho al respecto y que uno de los ejemplos clásicos de este hábito negativo fue el pueblo de Israel, el cual vivió las consecuencias de este actuar. Porque, ¿qué es lo que hacemos cuando se toman decisiones en el trabajo y no nos gustan? Son decisiones que toman los directivos y estemos de acuerdo en ellas o no, se tienen que realizar. He visto cómo personas muy calificadas, con una amplia responsabilidad laboral, han dejado su trabajo porque no estaban de acuerdo en algo que se les pidió hacer. Y la realidad es que no podamos hacer los cambios, sino que nos rehusamos a ellos. En otros casos, nos hemos acostumbrado a ciertas formas que, si bien son favorables, no son las adecuadas. En ocasiones hemos sido beneficiados a costa del infortunio de otros, y aunque esto nos causa alegría porque es beneficioso, a otros les produce tristeza. En estos casos, olvidamos el verso que dice que debemos procurar el bien de los demás antes que el nuestro. En estos casos, olvidamos el actuar de Abraham cuando prefirió que su sobrino Lot escogiera primero el lugar en el que deseaba habitar. Muchas veces se nos olvidan infinidad de pasajes que hasta no sabemos de memoria y hemos compartido, porque se nos hace más fácil tomar el camino de la venganza, de la crítica, del enojo, de hacernos las víctimas, en lugar de fortalecernos y salir adelante porque tenemos todo para hacerlo. Es decir, preferimos tener un cuerpo escultural por medio de la cirugía estética en lugar de trabajar perseverantemente en casa o en el gimnasio hasta alcanzar la meta. Porque a fin de cuentas, si se hizo algo incorrecto en donde nosotros hemos salido perjudicados, ¿acaso no tenemos de nuestra parte al mejor abogado que nos dará la victoria? Sin embargo, decidimos pelear en nuestras fuerzas, con nuestros argumentos, hablar mal de otros, promover mentiras de las que no tenemos las pruebas, pero aceptamos como válidas. Actuamos como el mundo, como si no conociéramos a Cristo, aun sabiendo que perderemos, porque esta no es la manera en la que debemos actuar. En otros casos, asumimos la derrota y hasta felicitamos al ganador, pero ponemos una lista enorme de lo que esperamos se haga, pero con una actitud prepotente en donde se hace manifiesto que deseamos el mal. Se nos olvida que cuando nos convertimos en jueces, de esa misma manera seremos juzgados. Por otra parte, queremos perfección en otros y se nos olvida también que nosotros no somos perfectos y que en ocasiones no le llegamos a los talones a quienes estamos juzgando, porque aunque cada ser humano tiene habilidades y talentos propios, es más fácil ver y desacreditar sus falencias que reconocer sus fortalezas. Escuchemos la escritura que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 15, a la que muchas veces pasamos por alto o hacemos todo lo contrario a lo que nos sugiere, porque nos hacemos insensatos al tomar un lugar que no nos corresponde
y declaramos guerra contundente contra quienes no están alineados a nuestra forma de pensar, en lugar de seguir el ejemplo de Cristo y ser personas que se conducen con prudencia, sabiduría, esperando que se cumplan las promesas de Dios en nosotros, y dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Te invito a dar like, a suscribirte, y también te animo para que invites a más personas a ser parte de este canal. Nos vemos el día de mañana en la siguiente cápsula de vida.